Pero ahora, como ya les había mencionado, tenemos el turno de la licenciada Jacqueline Álvarez Velázquez, quien es abogada especialista en Derecho del Trabajo en el ámbito privado, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de posgrado por la Escuela Libre de Derecho, y es la secretaria técnica de la Sociedad Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en México. Ella también ha sido expositora destacada en diversos foros sobre temas laborales. Adelante, Jacqueline. Claro, pues buenas tardes a todos. La verdad quiero felicitar a los organizadores de este evento que sin duda, hoy más que nunca tenemos que estar inmersos en qué está pasando no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica. Somos países hermanos y definitivamente el mundo del derecho del trabajo va a cambiar, el mundo de la seguridad social tiene que cambiar. Quiero felicitar a la senadora Susana Cano González por ser partícipe de este evento. Muchas gracias al maestro Ricardo Barona, excelente exposición, al profesor Matías Lanchini de Argentina, al profesor Rodrigo Palomo de Chile y por supuesto al maestro Oscar Zavala, que sin duda hicieron un excelente análisis respecto de cómo está viviendo cada país la situación del COVID. A mí me gustaría hacer un tipo de estudio comparado a modo de respetar los tiempos, porque la exposición de cada uno de ustedes fue muy amplia y enriquecedora. Sin embargo, México, Chile, Colombia, tenemos ciertas similitudes respecto de cómo estamos manejando y atacando el COVID-19 respecto a la parte de salud, que es la principal, y no sin olvidarnos de la parte laboral, que sin duda es una de las más recurridas, no solo en el sector privado, sino en el sector público, por todos los distintos decretos y acuerdos que se han publicado en cada país. Dentro de las similitudes que yo puedo detectar en estos países, sin duda, es el tratamiento que le estamos dando respecto a cómo cada país, de acuerdo a la etapa que fueron iniciando, que todos coincidimos que iniciamos a partir de los primeros días de marzo, se empezaron a dictar medidas preventivas para tratar de controlar esta pandemia. Tenemos el aislamiento obligatorio. Primero fue un aislamiento no obligatorio, con excepciones. En México se le determinó personal vulnerable, en otros países se les determinó grupos de riesgo, pero que al final estas personas son aquellas que tenían entre 60 y 70 años, personas que tenían enfermedades con diabetes, hipertensas, que se consideran que eran vulnerables, y entonces ellos se fueron, les dieron la posibilidad del aislamiento voluntario con el pago del salario. También en México se establecía que el pago del salario debería de ser íntegro. Otra de las medidas que también tuvimos, todos los países ya mencionados, pues fueron que el aislamiento en un principio fue lo voluntario, después se hizo obligatorio, dado que estábamos pasando en una segunda fase y que el nivel de contagio era superior. Y solamente quedaban actividades esenciales. Dentro de las concordancias que pude detectar es que las actividades esenciales obviamente están ligadas al tema de la salud, el tema de la administración de vigilancia, seguridad, y todas aquellas actividades que estaban encargadas de hacer frente a esta pandemia y que el Estado tenía que estar en constante trabajo para seguir tratando de mediar y regular. Las actividades esenciales en los países, en México se dictó un acuerdo el 29 de marzo, y se establecen, si bien es cierto, las actividades esenciales, como ya las mencionamos, y también para el sector privado, aunque no fueron muy específicas, pero deja algunas ramas energéticas, la petrolera, que para no tratar de parar tanto la economía, porque sin duda los países no solo estamos viviendo una crisis sanitaria, sino una crisis económica, que vamos a tener las repercusiones, como bien lo comentaba nuestro compañero maestro Oscar Zavala, en el 2021. Todos estos
efectos de contracción de la economía, efectivamente vamos a tener, desde que se empezaron a dictar los aislamientos restrictivos, las empresas y el comercio empezó a contraerse, entonces empezaron a tener que dictar acuerdos, no solo por lo que hace a lo que los dictaban los gobiernos, sino incluso al acuerdo que llegaban los particulares. Sin duda también destaco que otra de las características que tenemos es el trabajo remoto. Es un tema, un área de oportunidad para que los países podamos regular este tipo de figuras, que sin duda Europa ya lo tiene mucho mejor que Latinoamérica. Hoy más que nunca dejó claro que este tipo de nuevas formas de trabajo se deben de regular. ¿Qué va a pasar con el trabajo a distancia? No lo tenemos efectivamente bien regulado, como lo comentaban Colombia, Argentina, Chile. Sin duda, las constituciones y todos los temas que tienen que ver con las legislaciones laborales deben de atender este tema, que será importante. Al igual que el sistema de salud, nos dimos cuenta que si bien este virus, el tema de contagio es muy agresivo, pues ataca al 1 o 2% de la población. El tema que detectamos en todos los países es que el sistema de salud no es el esperado, porque durante mucho tiempo estuvo abandonado y hoy, ante una pandemia de tal grado, nos damos cuenta que tenemos carencias. Desafortunadamente también detecto que en estos países que estamos participando en esta conferencia, pues se quedaron cortos con todas las medidas sanitarias para los médicos, enfermeras que están en los hospitales y que desafortunadamente han sido contagiados por falta de este sistema de protección, y que los estados sin duda han implementado las mejores medidas preventivas, no han sido suficientes. Me quedo con un apartado muy específico que hizo nuestro expositor chileno, Rodrigo Palomo, sobre esta distinción que está analizando hacer la Constitución chilena respecto si vale la pena todavía continuar con esta separación de los trabajadores del sector privado y los trabajadores del sector público. Sin duda no lo comentó el maestro Oscar Zavala, pero creo que México también debería atender si vale la pena aún continuar con esta distinción, porque debemos de recordar cuáles son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales es el derecho al trabajo tutelado, entonces no tendríamos por qué tener una distinción de trabajadores del apartado A y trabajadores del apartado B. Coincido con Rodrigo Palomo, creo que es un tema que deberíamos de estudiar y también poner en el estudio para reformar nuestras legislaciones. Un tema muy importante también es todas estas relaciones encubiertas de los prestadores de servicio que están en el Estado y que en realidad existe una relación de trabajo, pero que está encubierta. En algunos países se prohibió o se prorrogó la prestación de servicios, se prohibió, pero en otros desafortunadamente pues no se hizo o no se tomó ninguna medida para también proteger sus derechos laborales, que yo partiría que el primer principio que debemos de tener es regular, y si son trabajadores, otorgarles un contrato de trabajo y dejar de estar haciendo simulaciones jurídicas que lo único que hace es que afecta los derechos de los trabajadores, a percibir un salario, a cotizar en su seguridad social, a tener acceso a la seguridad social, a generar un ahorro para cuando esta persona se quiera retirar. Sin duda Argentina y Chile tuvieron ciertas consideraciones con los trabajadores del sector privado, en el sector público, porque en el sector privado, como bien lo comentan, pues hicieron ciertas negociaciones que permitían a las empresas, sindicatos, llegar a acuerdos a efecto de poder disminuir el salario de los ingresos de los trabajadores. En México también hubo esa situación. Si bien los decretos que se pronunciaron al respecto era que se suspendían de forma inmediata las actividades no esenciales, respetándose el salario diario de los colaboradores, aquí lo que prevaleció fue, como en Chile y en Argentina, fue el acuerdo de voluntades para preservar la fuente de empleo, porque como no hay actividad,
hay una disminución o disminución total de cero ingresos para las empresas, lo que no les permitía continuar pagando ese tipo de salarios. Esta precisión la hago porque efectivamente en México, para el sector de los trabajadores del Estado, pues tampoco tuvieron esta disminución de ningún porcentaje, como sí pasó en el sector privado, que incluso utilizaron otro tipo de figuras como paros técnicos, disminución de jornada, disminución de salario y otros teletrabajo, trabajo a distancia, que pues como ya lo comenté, no está regulado y que esto nos da la pauta para que efectivamente se reformen este tipo de figuras legales que hoy en día estamos más que inmersos en una globalización y que las relaciones de trabajo debemos de vigilar que cumplan con todas aquellas características que desde el surgimiento de protección a los trabajadores deben de contener. Un tema importante que también me llamó la atención es en Chile, este método que hicieron del cierre de fronteras y aislamiento. Creo que fue una medida no quiero utilizar la palabra extrema, pero sin duda era para hacer la protección y tratar de evitar cualquier contagio, situación que no presentó ni Chile, Colombia, Argentina y México, ¿no? En México únicamente hubo esta suspensión de actividades no esenciales sin tener este cierre de fronteras como lo hizo Chile e incluso el toque de queda. Nuestro presidente se ha pronunciado mucho al respecto de que México siempre exhortaba a las partes a que ante esta emergencia sanitaria, exhortaba a que se hiciera lo más humanamente posible para tratar de preservar empleos y que los trabajadores siguieran percibiendo el mismo ingreso que tenían. No lo puso como tal en un acuerdo que tendría que emitir la Secretaría del Trabajo en una reforma a la Ley Federal del Trabajo, lo hizo a través del Consejo de Salubridad y la ley de la Secretaría de Salud. Sin embargo, esa intención siempre fue de que se hiciera lo más humanamente posible para que los trabajadores se vieran lo menos afectados. Creo que la resolución también número 20 que comenta nuestro compañero el maestro Óscar Zavala de la Corte Interamericana es sin duda importante que con una simple frase de que establece que se sigan respetando los derechos fundamentales de los trabajadores, una frase tan sencilla que implica el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, que hoy en día estamos viendo que a pesar que estamos en el 2020, tenemos muchas precariedades todavía del siglo pasado y que seguimos arrastrando y que ante una pandemia de esta magnitud nos estamos dando cuenta que las legislaciones tenemos que actualizarnos. Tenemos que romper con ese tabú de no reformar nuestras legislaciones porque este tipo de eventos nos dan la pauta de que el mundo ya cambió y que quizás más eventos de este tipo se van a presentar. Entonces, ¿cómo vamos a administrar la justicia? Tenemos que tener nuevas herramientas de la tecnología que hoy lo permite, cómo se va a administrar el trabajo a distancia, el sistema de salud, que sin duda detecto de los 4 países participantes es que también estuvieron abandonados y que hoy en día pues necesitamos mejorar, agregar, los presidentes de cada país deberán determinar qué estrategias a seguir para que esto funcione de la mejor forma, porque sin duda hoy se está poniendo en riesgo la vida de las personas, que es un tema muy sensible. Respecto, en México todavía no tenemos el aislamiento o la prestación de servicios hasta el 30 de mayo. Estamos esperando a que se publique nuevos acuerdos o decretos que nos digan cómo se va a hacer el regreso paulatino. Tanto Argentina como Chile ya han establecido algunos lineamientos de cómo se van a regresar estas actividades. Entonces estaremos pendientes. Sin duda, el acuerdo que se emitió hace algunos días que comentaba el maestro Zavala respecto a los trabajadores del Estado
sobre esta disminución de su ingreso del 25% y la eliminación del aguinaldo, que es una bonificación que se da a final de año, ha causado muchas confrontaciones. Algunos nos apoyan en virtud de que tienen que ser como para hacer frente a esta crisis, y hay versiones que pues están en desacuerdo y que ya se están pronunciando algunos amparos al respecto. También se ha comentado que existe ya un proyecto de reformar la Constitución para que se pueda hacer esto a través de la vida legal constitucional, y pues obviamente proceda a hacer estos descuentos. Creo, para concluir, que lo que puedo detectar de los países de Latinoamérica es que al final lo que hicieron, concentraron la mayor parte de actividades por parte de los poderes ejecutivos, fue preservar la salud y tratando de tomar las medidas que fueran mejores para que los trabajadores se vean lo menos afectados. Sin duda no fueron suficientes, porque hay ciertas precariedades que se deben de atender y que nos deben de dejar esto una enseñanza para que finalmente podamos cambiar y atender las necesidades básicas de los trabajadores y de las personas, como es el derecho a la salud, a la vida y al trabajo. Muchísimas gracias a la licenciada Jacqueline, quien nos dio un cierre con las conclusiones que considero necesarias. Por el tiempo, debo pedir una disculpa al auditorio, ya no vamos a tener tiempo para responder preguntas, y solo me resta dar las gracias a todos nuestros participantes por la excelente comparación que hicieron sobre las medidas laborales de los trabajadores al servicio del Estado, que son indispensables para afrontar la crisis, pues es el poder público el que está haciendo frente a esta crisis sanitaria, que según la OIT es la más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Me despido, agradezco a todo el auditorio, se les va a dar la constancia electrónica a los que estuvieron presentes, y muchas gracias a todos por estar y por participar.